Esto es Latinoamérica en sintonía. El ritmo de un continente de la mano de Sebastián Chaparro y Martín Rodríguez. Bueno, a toda la oyentada le damos la bienvenida. Un martes más, por aquí por Radio Carpincho, para hacer una nueva entrega de Latinoamérica en Sintonía. El martes pasado tuvimos un pequeño inconveniente del orden de la tos. Estaba al 100 con la tos, digamos. Así que era imposible hacer el programa que hoy vamos a hacer. Ya le vamos a contar de qué va el programa. El invitado ya está en el estudio. Así que quizá pase nuestro compañero y amigo Martín Rodríguez, yendo hacia el final del programa, y nos va a comentar lo que tiene preparado para el próximo programa, algún salpicón de noticias, algunos discos con el cual él nos puede y nos está acostumbrado a sorprendernos. Así que bueno, le damos la bienvenida a toda la oyentada por Radio Carpincho. Saludamos a Sergio Albino, que está en los controles, siempre, pero a dos mouse, una cosa de loco. Bueno, ¿de qué va el programa de hoy? Hace un tiempo, cuando nosotros iniciamos esta cuarta época de Latinoamérica en Sintonía, en este nuevo espacio, aquí en el Centro Cultural Vamos las Bandas, Radio Carpincho, empezamos a intentar darle una vuelta de tuerca, y decir que queremos resignificar algunos autores, escritores, músicos. ¿Por qué no? Lo que ocurre es que, digamos, nosotros ya venimos en el plano de la música y nuestro desafío era incorporar gente que escribe, leer a la gente que escribe de nuestro querido pueblo. Y esto que voy a contar es en término personal. A mí me gusta, me apasiona un deporte del cual yo practico con frecuencia semanal intensa, podemos decir, que es el ciclismo. Aprovecho para contarle a la oyentada. Me gusta, no mucho, muchísimo, y me hace muy bien. Ya hace más de 10 años, pongámosle. Entonces tomo contacto con la editorial Max Bro, que ustedes la conocen, y veo que tiene ahí en el mosaico de ofertas librescas. Veo la tapa de un disco. 2 bicicletas apoyadas mutuamente y haciendo equilibrio en un camino de una arena blanquecina, ¿no es cierto? Leo el título, dice 2 años en el Alep. Bueno, ya el título me resulta interesante. Crónicas de un viaje desde México hasta Argentina en bicicleta. Entonces ya ahí digo, bueno, vamos a ver si estamos buscando el material. El autor, ¿quién es el autor? Axel Manzioli, una persona a la cual yo tengo la sensación de que lo conozco de siempre y hemos conversado en ocasiones contadas y con una economía muy grande. Por lo tanto digo, bueno, tomo contacto con Axel finalmente y le digo, necesito que me pases, te quiero comprar tu libro, lo quiero leer y te quiero invitar al programa nuestro de radio. Con mayor gusto, me dice. Bueno, lo empecé a leer, apasionante. Vamos a conversar con el querido Axel Manzioli, que le damos la bienvenida a nuestro piso. Bienvenido, Axel. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. La verdad que qué presentación. De hecho, una de las contadas veces en las que no califica ni como diálogo. Recuerdo que yo venía en bicicleta, vos en esa oportunidad estabas en auto, y me gritaste, comprate una de ruta. Exactamente, bueno, porque bueno, sí, yo ando en mountain bike y acá Chapa anda más. Le gusta más la velocidad. Digamos que sí, pero también, digamos, hay momentos para la recreación y el cicloturismo, sí, porque sí, también cuando se va en bicicleta
la cabeza también funciona y el esquema de las células funcionan de una manera muy particular. Es como cuando uno sale a caminar, ¿no? No sé si lo compartís, pero cuando uno camina, como que va acomodando un poquito las ideas. Y como la irrigación es otra, bueno, la bicicleta también nos provee de esa irrigación o de esa mejora física y uno se baja totalmente distinto, con las endorfinas cargadas, pero aparte con las ideas que uno siempre tiene, un poquito más acomodadas. Sí, por ahí no tan filosas, ¿no? Claro. Como que todo se hace más blando, más... Exacto. No tan agresivo, capaz. No tiene tanta arista, digamos. Claro, sí, no, bueno, sí, obviamente he caminado mucho. De hecho, en este mismo viaje hemos caminado un montón, pero yo suelo comparar mucho también el ciclismo con otro deporte que yo hago, que es el kayak. Ajá, Y claro. que también tiene esa cosa, y supongo que la natación también la debe tener, y son estos deportes donde siempre me olvido si son los aeróbicos o los anaeróbicos, no sé cuál de los, pero en donde se hace el ejercicio durante mucho tiempo y aeróbicos, aeróbicos. pero aparte otra cosa, son deportes estilos de vida. Sí. Porque el kayak, como la natación, como el ciclismo, son cosas como el candombe también, que nosotros siempre hablamos, es un estilo de vida, digamos. Uno toca como vive, anda en bicicleta como vive, pero digamos es algo que tiene que estar en la frecuencia de uno mínimo 1 o 2 veces por semana. Ni hablar de utilizar la bicicleta como para ir a hacer los mandados. Está en uno, es la compañera de uno. Bueno, no es un ser humano, pero adquiere una entidad particular, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, este libro es interesantísimo porque tiene anda por distintos lugares. Ahí vos hacés la definición del libro, pero estaría bueno que nos comentes esto de que está escrito en distintas maneras. Tiene un poco de crónica, un poco de relato, a ver cómo lo definís vos. Sí, justo venía pensando en eso cuando venía para acá, en esta cuestión de que yo lo planteo ahí en la contratapa, de que es un libro como que es una mezcla de géneros, básicamente eso. Si a mí me preguntan que lo defina rápidamente, digo, bueno, un libro, una crónica de viaje, que de hecho lo que dice la tapa, ¿no? Pero no se ajusta cada parte del texto a esa definición o a lo que define esa idea. Y es eso, es un salpicón, trayendo la cultura uruguaya, Sí. de diferentes géneros, donde la crónica es la que prevalece, pero hay incluso algo que yo defino como poesía, no sé, tal vez yo no soy muy de la poesía, yo soy más de la literatura en prosa, pero para mí es una poesía. Hay para mí algo que es una crítica cultural, varios textos que son más bien críticas culturales, hay relatos que son de casi de autoconocimiento, digamos, no de autoayuda, pero Sí. que hablando de esto un poco de lo que decíamos recién, de lo que es sostener un ejercicio durante tal vez 4, 5, 6, 7 o hasta 8 horas, y bueno, la cabeza va ahí funcionando de formas extrañas que uno no suele visitar tan seguido, ¿no? Entonces hay textos que relatan esa situación, que no son ni una crónica, ni una poesía, ni nada, es como contar las sensaciones de esa situación. Entonces es como una mezcla de muchos tipos de textos, que bueno, que después yo, una vez que lo terminé, una vez que armé el libro y que estaba más eso, pensando en cómo definirlo, porque tenemos esta cosa de todo tiene que estar definido, pensaba que también está muy vinculado al viaje que hicimos, que es esto de recorrer Latinoamérica, y a lo que es Latinoamérica, que es eso, somos eso, ¿no? Una Exacto. mezcla de un montón de cosas de acá y de todos lados, de Europa y de Asia, y no sé, pasamos por países como Belice, donde la cultura es totalmente otra, y no sé si es Latinoamérica, no se podría decir que es Latinoamérica, pero está ahí, y es como, bueno, te encontrás de todo. Entonces, un poco el libro termina representando de alguna forma en lo que es a los géneros, eso, esa cuestión de encontrarte de todo. Vos abrís el libro y te puede encontrar
eso, una poesía, una crónica. Colores, olores, sabores, Exactamente, de todo texturas, la mistura, exacto. La desigualdad, que vos inclusive también lo citás en el libro. Bueno, comentamos un poco quién es Axel Mancioli, nuestro querido vecino de aquí de Escobar. Axel estudió y se licenció en Ciencias de la Comunicación en la UBA, es profesor, pero lo que más disfruta es viajar por tracción a sangre, la sangre propia. Primero viajó por Argentina, luego por Sudamérica y luego por Latinoamérica. También recorrió el sudeste asiático, y nos vas a contar un poquito de eso también. Junto a Federico Jara editaron de manera independiente Si te digo que es política, apretá el pomo. Tesis de grado sobre los festejos de carnaval en Escobar en 2011. Y de manera individual editó El río que hermana, un diario de viaje en kayak por el río Paraná de Misiones a Escobar. Un pequeño paréntesis sobre la definición de lo que es Axel en términos académicos, pero la tesis que hiciste con Jara, creo que me comprende. Esto no lo hablamos nunca, porque ahí ocurre un momento muy interesante en Escobar. Es la apertura, digamos, de los festejos de carnaval, la vuelta a festejar el carnaval. Y nosotros con la cuerda de tambores también transitamos por un momento muy particular, y fíjense cómo todo se sintoniza. Él con el lápiz y el papel junto a su compañero de claustro Jara hacen su tesis, y nosotros los dos desde la calle, ellos y nosotros desde la calle estamos escribiendo la historia. Siempre estamos escribiendo la historia de una manera u otra, y eso es lo interesante. Por eso también es importante traer a la mesa gente que escriba, gente que grabe documentales. Bueno, ese es el desafío de Latinoamérica en esta parte. Muy interesante esa época. Sí, ese proceso. Me trajiste a la memoria y pensaba que siempre es algo que, o en algunas charlas surge, que con mi compañera, que también hago un asterisco ahí, que libro del que vine a hablar, digamos, es de un viaje que hice con mi compañera, con mi novia, que es Julieta, y me quedó ahí flotando lo que decías, 2 bicicletas haciendo equilibrio. No lo había pensado así en la tapa, pero digo, lo hablo mucho con ella, porque también ella es más chica que nosotros, y ella recuerda mucho, porque era más su época de adolescente, ese 2011, 2010, y estaba por ahí más en contacto con Mateo Baggio, lo que era el laboratorio. Claro, exacto. El taller de remedios. Y eso, fue como un par de años donde la cultura escobarense explotó, o por lo menos yo lo viví así, y hablando con otra gente también lo viví así. Y cuando vos decías lo de los tambores, si bien siguieron tocando y siguen tocando, no sé si hubo un grupo tan grande, o me parece que fue un momento como importante también para esa agrupación de tambores. Y fue un momento muy interesante, quizá para hacer otro programa en otro momento y invitarlo a Jara. Estaría buenísimo. Y hablar sobre ese proceso cultural, político en el medio, de participación social, que la verdad, desde un lado y del otro, fuimos participantes activos. Vos decías con tu compañera Julieta Svatton. Exactamente. La tendríamos que haber invitado también. Sí, yo lo pensé, y por lo que vos un poquito habíamos hablado, pero bueno, hoy ella estaba trabajando, así que, pero para una próxima me parece que a ella le podés sacar más jugo por el lado musical. Perfecto, seguro. Me parece, no, seguro. Claramente, recuerdo la formación, ¿cómo era? Gaviotas. Sopa de Gaviotas. Sopa de Gaviotas, una formación de chicas, un grupo vocal. Pero una cosa deliciosa, realmente. Bueno. Y ahora está participando en una murga uruguaya. Mirá qué bien. Murga de mujeres uruguayas. Muy bien, muy bien. Bueno, cuando escuche esto, ya le hacemos el enganche. Bien. Axel, sí. el nombre, ¿a qué sugiere? 2 años en el Alep. Yo podría sospechar porque, digamos, he leído el Alep, pero, digamos, a ver, claro. Contanos un poco. Bueno, justamente viene con esto que veníamos hablando, que... Aleph, claramente en referencia, ¿no?, al cuento de Borges, el Aleph, que para aquellos que no lo hayan leído se lo voy a spoilear. Claramente. Básicamente un punto en el que se ven todos los puntos. La idea del cuento es que un tipo encuentra en el sótano un lugar en el que si mira fijo ve toda la historia, todos los lugares, todos los tiempos, todo el mundo en un punto en el espacio, digamos.
Y bueno, un poco es esta idea de que nosotros durante estos 2 años de viaje, porque duró un poquito menos, pero para redondear pusimos 2 años, sentimos que vimos muchas cosas, no solo a nivel espacial, porque claro, nosotros sí nos trasladamos en el espacio, pero también en el tiempo. Latinoamérica también tiene una superposición temporal, que bueno, es algo que creo que vivimos una época en la que a nivel mundial eso sucede, pero me parece que sí, que Latinoamérica tiene cierta particularidad al respecto, y entonces uno en Latinoamérica se encuentra, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que es muy gráfico. Nosotros en México estuvimos en un lugar que se llama Ixtanú, ¿es? Bueno, ahora no me acuerdo. Izamal, que es un pueblo que en la plaza del pueblo hay una pirámide. O sea, como para empezar. Porque por ahí si uno no conoce mucho o sabe más de las... escuchó más hablar de la versión turística de México, se imagina que... O por ahí conoce Perú, que también pasa esto de que la parte de las ruinas... está como ya muy muy explotado turísticamente y muy encerrada, ¿no? Entonces es como vos vas a Machu Picchu, pero es Machu Picchu. Claro. Después, como para encontrar ruinas menos intervenidas, es más difícil, me parece, en Perú. En México vos vas por la ruta y de repente te encontrás una pirámide al lado de la ruta, que está ahí y que la gente pasa y está ahí. Bueno, este es un pueblo, Izamal, donde hay una pirámide en el medio de la plaza. En el medio de un pueblo hay una pirámide. Y el centro del pueblo es un centro histórico que viene de la colonia. Entonces tenés primero un primer piso, digamos, histórico, que son las pirámides de los pueblos precolombinos. Después tenés el pueblo que construyeron los españoles encima, que los españoles básicamente vinieron y construyeron encima. Siempre aprovecharon las cosas que ya había acá. Y después en los alrededores tenés las construcciones más típicas de Latinoamérica actual, digamos, ¿no? Claro. Por ahí casas más de chapa o más más rudimentarias próximas, y más próximas en el tiempo, claro. Entonces eso, como 3 capas temporales en el mismo espacio. Y entonces eso, me pareció a mí que era una buena representación pensar en el Aleph como, bueno, fueron 2 años que si yo los condenso en un libro, que sería el punto en este caso, exacto, yo puedo tener ahí un montón de tiempos, un montón de espacios, un montón de colores. Por eso decía lo mismo que hablábamos un poco al principio, un montón de colores, un montón de sabores, un montón de olores, todo condensado en un lugar. Que en este caso es en el libro, durante el viaje fue el viaje, pero, claro, exacto. Pero viene por ahí. Bueno, hay que tener, digamos, capacidad de síntesis para condensar, y más con el desafío de la Aleph, ¿no es cierto? Sí, y perdón, y la poesía a la que hacía referencia antes, sí, es justamente el momento en el que nos surge esta idea de Aleph, que fue cuando cumplimos 1 año de viaje. Nosotros estábamos en Venezuela, en la frontera con Brasil, y justo cumplimos 1 año de viaje ahí. Justo el día anterior habíamos tomado ayahuasca, y estábamos como en un estado muy particular, porque es raro el día después también, y dijimos, vamos a escribir algo porque cumplimos 1 año, el aniversario de viaje, y salió como esta poesía que está acá en el libro también, y ahí es donde apareció esta idea de Aleph, porque empezamos básicamente a decir las cosas que habíamos visto, y veíamos que eran cosas muy diferentes, muy de tiempos diferentes, de espacios diferentes, de colores diferentes, qué sé yo, y en un escrito de un parrafito había un montón de cosas. Entonces dije, esto es el Aleph, y ahí surgió la idea, digamos. Interesante. Bueno, luego dice, crónicas de un viaje desde México hasta Argentina en bicicleta. O sea que el punto de partida se da en México. Sí, bien. Sí. Sí, fue una decisión, digamos, que básicamente... hay preparativos acá, sí, en el inicio vos describís. La introducción cuenta un poco. El viaje no arranca, digamos, cuando arranca, sino que mucho tiempo antes hay otras experiencias. Por ejemplo, en el 2013 van hasta Montevideo, al Chuy, a la frontera con Brasil. Sí, eso lo hice con unos amigos. Fue en realidad la única vez que yo había viajado en bici antes que esta, fue esa. Que obviamente para alguien que no anda en bici o que no...
Uno dice, no sé, son 400 kilómetros en bicicleta, es un montón. Y yo después de haber hecho este viaje, Claro. digo, sí, bueno, no, nada, es muy tranqui. En Y realidad encima- es ir a la esquina a comprar pan Claro, después claro. de ese viaje. Y encima es la costa uruguaya, en verano, es como un Sí, relajo sí, sí. total. Absoluto, absoluto. Pero bueno, sí, esa fue la primera experiencia, fue como el momento en que dijimos, bueno, en que yo dije, bueno, me gusta esto de viajar, de moverme con mi propio esfuerzo. Y bueno, ese fue un momento que marcó bastante el hecho de decir lo que vos leías en la solapa, Ujú. de que lo que más me gusta es viajar y que ese viaje sea por esfuerzo mío. Exacto. Fue un poco ese momento y el viaje en kayak, del que sale el otro libro, que es por todo el Paraná, desde Misiones hasta Escobar. Bien. Bueno, también nuestro operador, que también tiene programa acá en Radio Carpincho, que se llama Camino al Vino, él también es hacedor de su propio programa y también queremos integrarlo aquí al espacio de Latinoamérica en Sintonía. Está escuchando atentamente lo que decís y también te quiere hacer alguna pregunta, Sergio. Bueno, en mi caso el ciclismo es para medio de transporte. Lo uso todos Muy los bien. días como medio de transporte, pero Muy no bien. hago ningún deporte con el ciclismo. Más que... Ojo, yo tengo más ese acercamiento que otro al ciclismo, ¿eh? Claro. Es fantástico, es fantástico. Y también escribo y me surgía algo porque la crónica de viaje es un género en sí mismo. ¿Vos leías crónica de viaje, o sea, estabas empapado del tema o surgió por la experiencia, se me ocurre, inigualable que viviste? Me gusta bastante el género crónica en general. Me gusta, he leído a Kapuscinski, que es como el referente de la crónica, me parece a nivel internacional. Me gusta bastante lo que hace Caparrós cuando se dedica a escribir crónica. Me gusta la crónica. Por ahí esa definición más de crónica de viaje, no sé si leí tanto. Pero bueno, sí, he leído y me gusta la crónica. Justo ahora estoy leyendo un libro, le comentaba a un amigo que me lo regaló, que es un libro de antropología que analiza los libros de viaje, pero del siglo XVII, siglo XVIII, cuando los europeos salen al mundo a conquistarlo, básicamente. Tenían el cuaderno viajero. Claro. Digamos. Que bueno, aprovecho y lo comento porque está muy bueno. ¿Cómo no? Sí, Ojos Imperiales se llama. Muy bien. Si te parece, Sergio, para descontracturar, porque está muy interesante lo que nos comenta Axel sobre su libro, ponemos un disco, alguna música que La Viaraza, puede ser, a toda velocidad, y el disco se llama En Bicicleta, casualmente. Lo escuchamos. A toda velocidad, gira sin esperar a nadie. Voy agarrado así nomás sin entender tanta hipocresía y banalidad. Y toda mi vida será solo un instante. La sensación de confusión atemporal no es un elefante que hay que cargar todas las mañanas al despertar. Y la soledad solo es tu manera de estar. Y es una ventaja cuando el amor te alcanza. Quieren mi voluntad, quieren etiquetarme y no tienen intuición de comunicación. Con todas esas cosas que están y no están, son almas que desbordan oscuridad.
teatro, la octava maravilla. No saben cómo ver algo tan especial. Siempre es el espejo y su vanidad lo que dicen, porque yo antes de hablar, y la soledad solo es tu manera de estar. Y es una ventaja cuando el amor te alcanza. Y la soledad solo es tu manera de estar. Y es una ventaja cuando el amor te alcanza. La soledad solo es tu manera de estar. Y es una ventaja cuando el amor te alcanza. Y la soledad solo es tu manera de estar. Y es una ventaja cuando el amor te alcanza. Escucha desde abajo con David Magnarelli todos los miércoles 21 horas. Escucha desde abajo en Radio Carpincho. Tu música puede sonar en Radio Carpincho. Mándanos un correo a radiocarpincho@gmail.com con 3 canciones en MP3 y una descripción del artista. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Bueno, continuamos hablando con Axel Mazzioli sobre su libro 2 años en el Aleph, crónicas de un viaje desde México hasta la Argentina. Muy interesante, acabamos de escuchar a La Viaraz, una banda uruguaya del barrio de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, con el disco que se llama En Bicicleta, casualmente. Alex, hay mapas que me llaman mucho la atención, esos mapas, porque por ejemplo tenemos las referencias que están escritas así a mano alzada y cuentan, en línea de puntos tenés el recorrido en bicicleta, hay un autito tipo ómnibus sería, línea punteada, y en otra línea de trazo con puntos es como llegaste al lugar, ¿no es cierto? Tiempo de estadía, kilómetros realizados y las paradas. Original. Sí, sí, original y por ahí no sé si tanto. Se repite un poco en este tipo de libros, digamos, pero me parece que es cuando llegamos y dije, bueno, esto tiene que estar en un libro, digamos, cuando decidí que iba a ser el libro, a pesar de que era una idea que ya la tenía previamente, pero bueno, dije, bueno, ¿cómo se organiza ese libro? Y en algún momento pensé, digo, hacer algo más ecléctico, vamos a usar esa palabra. Sí. Pero después decidí que me parecía que lo mejor era contarlo cronológicamente, como un relato desde el principio hasta el final. Y contándolo de esa forma, la separación en capítulos como que es de cajón, que es o por país o por región o una cuestión más geográfica. Ligado a lo temporal, ¿no? Entonces cuando definí que el libro iba a estar separado en capítulos que fueran países o regiones, bueno, la carátula de cada capítulo tiene que estar el mapa, porque aparte está bueno para que el que lo lee justamente se vaya ubicando más o menos dónde
pasa lo que voy contando que pasa. Y esta cuestión de las referencias que vos decís, es que sí, primero el tema del avión. Bueno, antes un poco hablábamos de esto de que el viaje fue de México para Argentina, entonces obviamente tuvimos que ir de alguna forma hasta México, y fue en avión. Entonces nosotros salimos en avión de acá de Buenos Aires. En realidad no empieza en México el viaje, empieza en Cuba. Recorremos un poquito de Cuba y de ahí nos vamos a México y de ahí empezamos en bici. Pero entonces salimos en avión, llegamos a Cuba. En Cuba no teníamos tantos días, teníamos 20 días, que es un montón, pero no es tanto, digamos. Me hubiera gustado estar 5 meses o más, pero bueno, es lo que había, porque por una cuestión de los pasajes. Y entonces, como era el principio del viaje, nosotros, o sea, yo lo que hablábamos con Sergio, yo la bici la usaba para ir a hacer las compras, digamos, no es que soy un ciclista, para nada. Y Juli menos todavía, Juli como que usaba la bici menos que yo todavía. Entonces dijimos, bueno, el viaje va a ser, los primeros recorridos va a ser el entrenamiento. O sea, si bien antes de salir empezamos a salir más frecuentemente, hicimos algunos paseitos por acá y qué sé yo, dijimos, bueno, los primeros días del viaje van a ser los días donde vamos a empezar a entrenar para lo que va a ser el resto del viaje. Entonces, en Cuba sabíamos que no íbamos a poder pedalear tantos kilómetros. A eso se le sumaba que teníamos poco tiempo, entonces dijimos, bueno, vamos en un vehículo a motor, lo más lejos que podamos de La Habana, y volvemos a La Habana en bicicleta, digamos. Exacto, y bueno, por acá en el mapa dice Cayo Santa María, claro, Trinidad, Varadero, Cayo Santa María, Trinidad y vuelta a La Habana. Hicieron como una vuelta, un círculo. Claro, hicimos un círculo, salimos o sea, llegamos a La Habana en avión, de ahí fuimos en una guagua, como le dicen allá, que son estos autos viejos gigantes, que nos puso las bici en el techo y nos llevó hasta Trinidad, y de ahí arrancamos en bici. En bici recorrimos desde Trinidad, pasamos por Santa Clara, fuimos Trinidad es al sur de la isla, fuimos como al norte de la isla, pasamos por Santa Clara, que es como la ciudad del Che, donde está el mausoleo y demás, y llegamos al norte, ahí están los Cayos, y después fuimos costeando por el norte, pasamos por Varadero y volvimos a La Habana, todo eso en bici. Entonces por eso también las referencias, después, porque aparte, bueno, y usamos todo tipo de medio de transporte, digamos, después en algún otro mapa, también estuvimos por el agua en barco. Y lo marcan acá. Sí. Bien. Así que bueno, eso. Y también dejar patente ahí de cuántos más o menos kilómetros eran por país y cuántos días estuvimos en cada país. Próxima parada es México, pero déjame preguntarte una cosa, porque si estamos andando en bicicleta y no tenemos la bicicletería inmediata acá del barrio, ¿cómo se llevaron con el asunto de la mecánica? Y un poco aprendimos, un poco sabía yo, un poco aprendimos, se sigue aprendiendo, ¿viste? Sí, porque, bueno, cada bici tiene su historia, como todo, pero peleando, puteando muchas veces. La bici tiene marchas, tienen cambios. Sí. Y los cambios te pueden llegar bueno, a volver loco. Una que me pasó fue... Tienen vida propia. También, tal Claro. cual, tienen vida... Bueno, más allá de la vida propia, aparte también son un imán para la gente que verte con las bicis esas. Yo lo cuento ahí, que nos pasaba de llegar a lugares donde no había camping o no sabíamos dónde íbamos a dormir, y nosotros sabíamos que si nos sentábamos en la plaza del pueblo y esperábamos, alguien nos iba a invitar a dormir a su casa. Así. Pero bueno, los cambios, una de las peores que nos pasó respecto a la mecánica fue justamente en Brasil. A mí se me engancha el descarrilador trasero en la rueda, se hace pelota. Una galleta. Sí, y bueno, ahí saqué el descarrilador, corté la cadena, lo dejé fijo, y terminé andando como, no sé si 500 kilómetros, porque justo tuve la suerte de que sucedió en un lugar bastante plano y sin viento en contra, Claro. Entonces le di bastante ahí con el piñón fijo, porque aparte estábamos yendo a la casa de una persona que sabíamos que sabía de bicis, y dijimos, bueno, este tipo nos puede conseguir un buen repuesto, y estoy pudiendo, bueno, vamos así. Vamos. O sea, lo arreglaste y rogaste que no haya ningún repecho, ninguna subida. Sí, no, bueno, porque No, claro. hay subidas que
Que No. por más que tengas cambio, No hay forma. No, exacto. Sergio, se está riendo en el estudio porque nos recreamos la situación, ¿no es cierto? ¿A quién no se le rompió un cambio andando en bicicleta? Y la trepada del cazador acá, Ah, no, terrible. Sí. Demoledora. te toca eso. Bueno, imagínate que yo cuento uno de los relatos que a mí más me gusta, cómo quedó, fue en el que cuento una subida que hacemos a San Cristóbal de las Casas, llegando, llegando a San Cristóbal en México. Fue todo el día en subida, 50 kilómetros en subida. Una subida bastante, por suerte, bastante... Pronunciada. sí, no, pero más allá de eso, como regular. Eso, no Falso tenía plano. ni grandes curvas ni cambios en el ángulo de subida. Todo el tiempo 50 kilómetros en el cambio más Sí. liviano de la bici. Fue... Demoledor. Sí, En 50 kilómetros cualquier cosa. Para sufrir parejito. sí, sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, Bien. Entonces decías que habías desembarcan en México sí, y ahí era el objetivo del viaje. sí. Sí, ahí, Conocer México. sí, bueno, porque ahí justamente la decisión final de hacer, en vez de salir de acá en bici y llegar a México, la decisión final de ir de México, de venir de México para acá, es justamente porque no teníamos mucha experiencia en viaje en bicicleta y teníamos, no sé si miedo, pero teníamos la posibilidad de que no nos gustara, Claro. nos pasara algo, que se cagara el viaje básicamente y no llegar a México, que era en realidad el lugar, no sé si era el lugar que queríamos conocer, pero como que teníamos muchas ganas de conocer México. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, empecemos por México, que de última, si a los 2 meses vemos que no nos gusta, se nos hace mierda la bici, qué sé yo, ya por lo menos conocimos México. Entonces bien. fue como, y la verdad que México es algo que a mí me vuela la cabeza, me voló la cabeza. Claro. Es como obviamente si a mí me preguntan de todos los países donde estuvieron cuál es el que más te gusta, y es muy difícil Claro. decir, porque todos tienen algo. Pero si me apurás un poco, yo te tengo que decir México. Ya quedaste ahí en México. Sí, no, es una cosa fabulosa. Con el tema de, por ejemplo, cuando uno emprende un viaje de esta esta empresa, digamos, de tamaña y dimensión, te dicen, che, pero escúchame, guarda si vas a pasar por acá, ese camino, esa ruta, y guarda ese lugar, porque, digamos, ahí... ¿Cómo hicieron con eso? Y es un poco también... El tema de los miedos, la inseguridad, ¿no es Ir cierto? haciéndote, ¿viste? También en otra cosa que comento ahí es el tema de las preguntas que nos va haciendo la gente a medida que vamos viajando, y cómo esta pregunta es muy recurrente y llega un punto en que es medio cansadora, que vos estés haciendo algo que decís, no puedo creer lo que estoy haciendo, finalmente estoy viajando en bicicleta, estoy haciendo algo que para mí... A mí la categoría de sueño me hace un poco de, Sí. no sé, como me parece muy cursi, pero era un sueño, ¿no? En definitiva. Sí, lo que cualquiera entendería por un sueño, por Claro. cumplir un sueño, y que lo primero que me pregunten es si no tengo miedo a que me roben. Entonces como, dale, hermano, estoy viniendo de México a Argentina en bicicleta y vos me vas a preguntar si me van a robar. Era como algo que... Y sin embargo es la pregunta, lo primero que te dicen. Y Antes de hola. después de esa pregunta viene el ojo con el pueblo que viene después Claro. que acá. Porque ahí te roban. Ahí te roban y es eso, es casi pensamiento mágico, ¿viste? Claro. Pisás el lugar y te desaparece la billetera del bolsillo. Claro. No sabes cómo. Y bueno, y fue un poco que ya de por sí nosotros no cargamos con los prejuicios que por ahí la clase media suele cargar. Si bien, bueno, eso un Si poco no eso. hubieran hecho el viaje. Claro, básicamente mi pensamiento siempre es eso. Si vos vas a tener miedo de esas cosas, mejor quédate en tu casa, Claro. tranquilo y listo. Entonces, un poco eso. Pero por otro lado, sí, obviamente la preocupación está. Y ese otro poco de esa preocupación te vas curtiendo, digamos, no sé. Primero, Cuba nos resultó un buen lugar como para empezar, por esto que yo decía de entrenamiento, digamos, pero también porque es un lugar con un índice de delincuencia muy bajo, entonces sabíamos que no íbamos a tener problemas. Al final, en el único lugar creo que nos llegaron a robar algo, fue ahí, que fue igual durmiendo adentro de la carpa, nos sacaron algo de la bici que estaba afuera, ni nos enteramos, nos enteramos, pero no fue nada grave, digo.
Pero bueno, la cuestión es que empezamos por Cuba y estábamos en Cuba y decíamos, che, no, en México esto no lo hacemos ni loco. Dormir al lado de la playa, no, ni loco. Ahí, bueno, hay que tener más cuidado, qué sé yo. Terminamos durmiendo en México en la vereda. Claro. Y no nos pasó nada. Y vos decís, bueno, acá las noticias que llegan de México son terribles, bueno, el tema del narcotráfico y tal. Y, Sí, pero que no joda, no, digamos. y abajo de México tenés El Salvador, Claro. tenés Guatemala, que tenés las maras, que qué sé yo, Nicaragua, Honduras. Nicaragua. Y como que siempre... Y entonces en un momento nos cayó la ficha de que era eso, de que siempre lo que venía era peor. Era peor. Y vos decís, pará, en el pueblo anterior me dijeron que vos, donde estás vos, es el peor lugar. Claro. Entonces hay algo que no está funcionando, digamos. O llegamos al infierno o no es tan así como dicen. O quizás sea un mecanismo, digamos, para que cada uno se mantenga en su lugar, ¿no es cierto? Y cada uno habla de lo peor del otro, entonces todo el mundo se mantiene estático y de pronto la cosa Sí, transita sí. por otro lugar. Sí, no, bueno, el tema de ¿no es cierto?, del discurso de la inseguridad tiene muchas funciones, digamos. Claro. Sirve a mucho, sirve para muchas cosas. Que, ojo, esto no quiere decir que no suceda. De Obvio. hecho, cuando el lugar que creo que era como el más temido era Venezuela, y literalmente era el más temido para nosotros, particularmente para mí. Yo digo que Juli es un poco más inconsciente, medio que no se preocupa por eso, no se preocupa en general. Pero yo, cuando estábamos por entrar a Venezuela, digo, bueno, che, Venezuela está re jodido. Estuvimos en un momento bastante picante, hacía poco que había habido las últimas manifestaciones. Sí, el contexto no ayudaba. Sí, digamos. no. Y pregunto en un grupo de Facebook de cicloviajeros, de gente que viaja en bici, si había alguien que había estado hacía poco en Venezuela, y me contestan 3 y 2 me dicen que los habían robado, de los 3. Entonces, bueno, no es que no pasa. Claro. Claro. Nosotros estuvimos en un piquete en México, en un piquete de un pueblo indígena, que estaban haciendo un piquete porque había quilombo con la gasolina en ese momento, y a los 2 meses nos enteramos que en ese mismo lugar habían desaparecido 2 cicloviajeros también, que después aparecieron muertos. No es que no pasa, pero si te quedás enroscado en esas cosas, Claro. ¿viste? Así como le pasó eso a esos 2, nosotros pasamos más bien y pasan miles de Claro. personas por ahí. Sí, a diario. Entonces, bueno, qué sé yo, quedó mucho, me preguntan bastante los que han leído el libro esta cuestión de que siempre te dicen que lo que viene va a ser lo peor. Y vos decís, no, pero en el pueblo anterior me dijeron que vos te tengo que tener miedo a vos. Vos me estás diciendo que le tengo que tener miedo al que viene, pero a mí me dijeron que te tengo que tener miedo a vos. Exacto. A medida que uno va leyendo el libro, hay un momento en donde hay un recuadro. Eso funciona como una escritura con otro formato. ¿A qué refiere eso? Sí, también pensando en la estructura del libro, yo tenía cosas que ya había ido publicando había armado un blog, digamos, en internet, iba publicando cosas. Qué antiguo que sos. Sí, se nota Te mucho, ¿no? delató la edad ahí. Los que Qué loco. tienen blog. Paréntesis, Claro. estábamos mirando una serie con Juli, Los Soprano, que ya es del 2000 y pico, ¿no? Ujú. Ni siquiera de los 90. Y de repente hay situaciones que digo, che, qué viejo que parece esto, y fue hace 10 años, 15, Claro. no es tanto. O sea, los tipos no tienen ni celular, ponele. Claro. Pero bueno. Tenías el blog. Sí, iba publicando cosas en el blog, y cuando llegué, muchas de las cosas que había publicado en el blog me gustaban mucho. Entonces me debatí en algún punto, viste, como, che, bueno, escribo un libro y que sea todo nuevo, o retomo esas cosas del blog. Y la verdad es que me gustaban, y me parecía que valía la pena que estuvieran, y sabía que iban a llegar a gente que no iba a leer el blog, entonces dije, bueno, ya está, me mando con esa, pero lo que sucedía era que esas cosas que yo tenía ya escritas eran como muy... no tenían un hilo conductor. Entonces básicamente el libro está compuesto por esas 2 partes, las partes en recuadros, que son las partes que yo tenía escrito, que escribí durante el viaje, y el resto del libro, que no está en recuadro, es como lo que va conectando todos esos relatos cortitos que yo tenía escrito desde antes, que eso lo escribí una vez que llegué acá. O sea, Ahí está. una vez que yo llego que terminamos el viaje,
yo me pongo a tratar de escribir eso y conectar todas esas pequeños relatos. Bueno, muy bien. Estamos escuchando el testimonio de Axel Mancioli, 2 años en el Alep y su viaje junto a su compañera Julieta por toda Latinoamérica. Si te parece, Sergio, vamos con otra pieza musical. Aventón, en bicicleta, La Viaraza. Los bondi me siguen el paso de lejos, huella inevitable la calle agraciada. Me pasan capaz y no voy a tu casa, pero lo que a mí me marca el rumbo es el viento. Que si me dan la espalda voy tranqui cantando, de cote la llevo medio desconfiado. Si está de frente el destino está en contra también, porque a mí lo que me marca el rumbo es el viento. Que tire del norte, que quiero ir al sur, no quiero ir en contra, la superstición que me hace hablar mirando al cielo. Soplo primero, veleta mayor, para Ciudad Vieja quiero un aventón, un aventón, un aventón. El dejarse ir es el viejo secreto de la hoja seca que se lleva el agua. Los bondi me siguen el paso de lejos, pero igual me fumo el ruido de esa chatarra. Que si me dan la espalda voy tranqui cantando, en un viento que me diga vamos y vamos. Si está de frente al destino está en contra también, porque a mí lo que me marca el rumbo es el viento. Que tire del norte, que quiero ir al sur, no quiero ir en contra, la superstición que me hace hablar mirando al cielo. Soplo primero, veleta mayor, para Ciudad Vieja quiero una aventón. Aire primero, veleta mayor, para Ciudad Vieja quiero una aventón. Un aventón, un aventón, un aventón, un aventón. Bueno, muy bien. Seguimos acá con Axel Mancioli y su libro. Por supuesto no vamos a hacer la recorrida, digamos, literal, punto a punto, porque nos faltarían varios programas, pero bueno, él nos va contando un poco en qué consistió el viaje, los lugares, los puntos, cómo los transitó, cómo interaccionó él con la construcción de su libro. Recuerdo una cosa, estaba en Facebook una vuelta y veo que hacen el desembarco ustedes y sacan una foto apaisada grupal en Santa Fe. No. ¿Santa Fe, Rosario, no? No. ¿Dónde fue eso? Ese es acá en Loma Verde. ¿Acá en Loma Verde? Sí. Pero puede ser que la confusión venga porque Rosario fue como la última parada donde... A ver, cortito. Sí. Nosotros viajamos, básicamente hacíamos días seguidos, consecutivos de bicicleta, no sé, de entre 80 y 100 kilómetros, ponele, y por ahí eran 3 o 4 días seguidos y parábamos en un lugar. Está bien. En ese lugar que parábamos podíamos quedarnos 2 o 3 días. Pero hubo lugares, o sea, donde nos quedábamos 5, 10 y hasta 15 días, nos quedamos hasta un mes y pico en un lugar. Bueno, Rosario fue como el último lugar donde estuvimos, creo que 10 o 15 días.
Capaz que por eso, porque en ese momento publicábamos cosas de Rosario, por ahí viene la confusión. Diría Fito, siempre estuvo cerca, Sí, Rosario. sí. Y bueno, y en el libro, en la foto final, están las dos fotos y está la foto del puente de ahí de Ahí Rosario está. Victoria. Ahí está. Claro, por eso. Recepción de familia y amigos. Claro, por eso puede ser. Esta foto, pero esta foto la publicaron porque tenían un Facebook ustedes del viaje. Sí, que, sí. Que yo los seguía. Exactamente. Ahí Y bueno, está y la foto. la recepción ahí con familia y amigos fue en Loma Verde, que la idea fue que ellos se acercaron en bici hasta Exacto. Loma Verde. Hay muchos conocidos acá Sí, en la sí, foto sí. también, sí. Muy bueno. Bueno, Sergio, ¿querés hacerle alguna pregunta a Axel? Sí, me interesaba saber cómo encontraste a la gente, porque cruzaste por lugares donde hace relativamente poco tiempo hubo guerras civiles como Guatemala, Salvador, Honduras. Sí, a ver, lo primero que pensé cuando me preguntaste eso fue en Venezuela, que es como un lugar muy particular y la gente estaba muy golpeada. Llegábamos a casas donde mostraban fotos de ellos de hacía 1 o 2 años y estaban notablemente más flacos en el momento en que nos mostraban la foto, digamos, o sea, mal alimentados. Pero al mismo tiempo siempre fueron muy receptivos. Es como para hablar, ¿no? Yo tengo cierto resquemor a esto de definir una identidad nacional, ¿viste? Claro, pero hay algo, ¿viste? No sé, el venezolano es una cosa que es increíble lo receptivo que es. Pero ¿sabés a dónde apuntaba? Yo noto lo que vivo, que es mi sociedad, nos noto crispados, ¿viste? Sí. ¿Notás eso en el resto de América Latina? A ver, sí, estoy pensando, bueno, en Nicaragua también estuvimos en un momento en que empezaba un poco tensión con Ortega y se notaba como la gente... bueno, en Brasil estuvimos poco antes de que ganara Bolsonaro y estuvimos, no sé si se acuerdan, pero medio que a Bolsonaro le hace la campaña un paro de camioneros. Que en realidad era un paro de las empresas de los camiones, no de los camioneros. Sí. Y estuvimos en la ruta, ahí, los cortes de ruta con los camioneros nosotros. Y bueno, las cosas que se escuchaban, o sea, básicamente pedían que haya un golpe militar en Brasil. En México estuvimos en el momento del gasolinazo. México yo lo sentí como muy tenso permanentemente. De hecho, en una de las cosas que escribo, yo digo que Ciudad de México en particular, es como una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Sí hay como una cosa de tensión, pero después en Venezuela así, con esa situación, son una calidez muy que cálidos. no se puede creer, que llega a un punto que ya es como, bueno, pará un poco, no soy tan especial, soy una persona más, no me quieras tanto. Claro. En Brasil lo mismo, también muy cálidos. En Paraguay es otra cosa, en Paraguay como muy serviciales, pero al mismo tiempo cortantes, sí, o que distantes. no nos preguntaban. No nos preguntaban nada, ¿viste? Por ahí en Brasil ya nos empezaban a preguntar de dónde viven. Uy, en Paraguay ¿necesitan algo? No, bueno, listo. Ya está. Claro. Pero sí, más en cuanto a lo que vos me preguntás, yo sentí en algunos lugares esas cuestiones más de tensión, pero también así muy, muy puntuales y referidas a momentos puntuales. Claro. En Brasil la llegada de Bolsonaro, en Nicaragua la explosión contra Ortega, en Venezuela venían de las guarimbas. Que aparte venían de las últimas guarimbas que hubo, creo que después no hubo más, después de eso, ya hace como 6-7 años, y la gente te contaba que esas últimas guarimbas no habían sido, entre comillas, espontáneas, que las otras manifestaciones como que habían sido espontáneas, pero esta ya como que, bueno, sí, se notaba cierta tensión, se nota cierta tensión. Igual de esto ya volvimos hace 4 años, entonces... Bien. Creo que da para hacer otro encuentro en algún momento, porque digamos quedan cosas afuera, definitivamente, digamos. Es como yo lo pensaba así, uno va haciendo preguntas para que fluya, para que el autor se sienta cómodo, pero luego uno dice,
Y a mí me quedaron algunas cositas afuera. Está para que haga un programa en Radio Carpincho. Tranquilamente, ¿por qué no? Siempre dejamos abierta la propuesta. También está la posibilidad de que el que le interese y quiera conocer un poco más, Sí. me contacte para obtener su libro, o pueda ir directamente a Max Brod, ahí a la pequeña oficina que tiene Cristian ahí en el barcito, que no sé bien la dirección, pero es ahí. ¿A dónde es, Sergio? Es el bar de Grace, ya te digo. Esa avenida San Martín, a Sí. una cuadra de la 9 de julio, Ya sí, lo- acá nomás. Y si no, bueno, nos pueden contactar. Nosotros tenemos, para que lo voy a leer por las dudas, Sí. porque siempre tiene Tira alguna tu data. letrita. Bueno, el blog del que hablaba es La Estrategia del Caracol Web, todo Sí. junto, La Estrategia del Caracol Web.wordpress.com. Igual eso no creo que muchos le den bola, pero después está el Instagram, que por ahí es lo que hoy en día. Yo no tengo Instagram, no uso Instagram. El Instagram lo maneja más que nada Juli. Está bien. Es La Estrategia del Caracol Web en Instagram. Y en Facebook. Y en Facebook, La Estrategia del Caracol, todo separado. Bueno, muy bien. Si les interesa el libro, me contactan por ahí y vemos cómo se los puedo acercar. Es Excelente. Avenida San Martín 286 Belén de Escobar, editorial Max Brod, y ahí También está, piden el libro. y también está el libro del De compañero Sergio. Sergio. Sí, también. Los libros de Sergio, muy Los bien. escritores de la editorial Max Brod. Perfecto. Exactamente. Bueno, estamos justo en el cierre del programa. Axel, te queremos agradecer, la verdad, excelente, y gracias por tu tiempo. Y quedamos como siempre en contacto. De mi parte me despido. Vamos a ir con otra. Entra otra canción, otra música. Transeúnte. Transeúnte. Bueno, Muchas gracias a ustedes y bueno, la pasé bien, muy bien. Bueno. Así que sí, que se repita cuando quieran. vamos arriba nomás entonces. Un tipo frente al mar, tirando un cable al agua. Los ojos perdidos al fondo de su pensar, del lado de la trampa. Hay mucha gente esperando y no lo sabe. No lo saben, no lo saben, no lo saben. A lo que piensa viajando por el cable del hombre con su antena, al agua con la sal, para sacar de ese inmenso organismo una parte, de allí para el hogar, de allí para el hogar, para cambiar de su gris pensamiento los aires, para dejar un instante de él en el mar. Calma su piel de sal, su cabeza de mar, descalzo carga su pensar, carga su piel de sal, su cabeza de mar.